para hablar más de lo que fue este análisis que nos estaba presentando a través del Observatorio Ciudadano. ¿Qué le parece si entramos más a detalle y conocemos más de lo que brindó en este informe? Por eso nos enlazamos con Leonel Fernández, quien es director de Incidencia en Políticas Públicas del Observatorio Nacional Ciudadano, a quien le agradezco. Muchas gracias, director, por esta oportunidad de estar en contacto y platicar un poco más de esto que se presenta. Principalmente, ya lo decía yo, cuando vemos en dimensiones de cuántos delitos se cometen en un solo día, nos brinda entonces un poco de comprensión de que vivir en la capital por el momento sigue siendo, ya lo decía yo, inseguro. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué tal, Francisco? Muy buenos días. Pues en efecto, la verdad es que la Ciudad de México resulta mixtos entre la violencia. Como bien mencionas, quizá no estemos viviendo un problema de violencia como se conoce en el país, como en los estados norte del país, o quizá en el sur, como en Guerrero, en Jalisco. No es un problema particularmente de homicidios o de secuestros. Sin embargo, existe un problema bastante serio sobre robos en general, robos con violencia, robos a transporte público, robos a transeúnte, que afectan directamente tanto la percepción de seguridad de las personas, el patrimonio mismo de las familias. La Ciudad de México ocupa primer lugar en este semestre de este año en robo a negocio, en robo de transeúnte y robo con violencia, lo que significa que la ciudadanía de la capital está viviendo un problema donde sus pertenencias no están seguras. Y no solo eso, el hecho de ser víctima de un delito, aunque el monto no sea particularmente elevado, genera efectos negativos en términos de seguridad, en términos de miedo, en términos de la emoción que implica haber sido víctima y sobre todo encontrar una atención particular a las autoridades que puedan resolver este problema. Bien elaborado por todas las cifras que presente. Si algo tienen los números es que son muy fríos. Llama la atención justamente lo que dice de qué sucedió en un día promedio en la Ciudad de México, y aparte se contabiliza en tiempo, es decir, una víctima de homicidio doloso cada 8 horas, cada 14 una víctima de homicidio culposo, víctima de extorsión. Pero bien comenta, estamos hablando de cifras, podríamos considerar bajas, y desafortunadamente así es en comparativa con otras entidades. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de situaciones como es el robo de vehículo cada hora, el robo también en transporte público cada 2 horas, nos demuestra que hay mucho trabajo pendiente por hacer, al menos en el tema de prevención del delito. Es correcto, Francisco. En particular es una de las principales recomendaciones que hemos hecho. Lamentablemente en todo el país, y la Ciudad de México no se queda detrás, las acciones tienen que ver más con la reacción, con tratar de atrapar al delincuente y llevarlo ante la cárcel. Para este caso se comete un... Imagínense, en lo que va a durar esta entrevista tenemos un caso de violencia familiar, en una hora un caso de robo de vehículo. Es muy complicado poder atacar, identificar y atrapar a cada uno de estos delincuentes. Y aún así se atraparan, no tendríamos cárceles que mantuvieran el tamaño de este tipo de delitos. Sin embargo, las acciones deberían de estar enfocadas a la atención prioritaria, la atención preventiva, a poder identificar cuáles son los problemas que suceden alrededor de estos delitos, cuáles son las faltas de oportunidades, las características de las pandillas que se dedican a ello, las características mismas de las víctimas o de los delincuentes. A partir de esto, diseñar acciones que resuelvan estos problemas para evitar que sucedan. Estos delitos no se pueden atacar de manera reactiva, no se puede esperar que solamente con la presencia de patrullas, con la detención de personas y su posterior encarcelamiento se va a solucionar. Estos delitos se tienen que entender en un término general, atacar el delito y no cada uno de ellos, sino el delito como fenómeno, y a partir de esto poder empezarlos a prevenir y a disminuir. Es la única forma de poderlos resolver. Tanto el tema patrimonial, pero también como el tema de género, tanto las violaciones como la violencia familiar, son delitos que los capitalinos han estado viviendo con un crecimiento mayor e importante. Sin embargo, seguimos viendo que la policía y los ministerios públicos están enfocados en simplemente reaccionar ante estos. Hemos hecho a partir de este reporte llamados y recomendaciones muy puntuales para tratar de entender la dinámica geográfica, la dinámica de horarios de los delitos y poder prevenirlos. Y eso no implica necesariamente mayor fuerza de la policía, no necesita mayor armamento, más detenciones, requiere más capacidad de inteligencia, más capacidad de entender el contexto y en su momento poder acercarse más a la comunidad, a cada una de las colonias y los habitantes para poderlo irlo previniendo poco a poco. Esta es una tarea que va a llevar tiempo. Y cuando hablamos de las cifras, justamente, director, lo que hemos visto en cuanto al feminicidio y la violencia familiar, muchos especialistas lo señalaban, incluso apegándonos un poco al sentido común el año pasado,
se veía venir que con el tema del confinamiento muchas mujeres desafortunadamente iban a estar conviviendo con su agresor y en muchos casos también cuesta la vida de ellas. Esta situación también, ¿qué tanto se necesita reforzar? Porque parece que por más que aparecen los casos, no se hacen los trabajos necesarios, aunque exista la denuncia, a veces ni siquiera eso es suficiente para salvar vidas de mujeres. Por supuesto, y bien lo mencionas, viven con el agresor y en un contexto de pandemia es muy complicado que la víctima salga de su hogar sin que el agresor esté al pendiente, vaya a hacer una denuncia, pueda regresar al mismo lugar sin correr riesgo, sin tener miedo. Y ese tipo de acciones que deben de trascender a nuestros posterior carpeta de investigación y un proceso jurídico que muchas veces no está en favor de la víctima y no le permite resolver estos problemas. Se requiere tener acciones integrales que no solamente contemplen a la policía, sino a otras áreas de gobierno, donde las personas puedan acudir a pedir ayuda y que puedan tener este espacio de refugio y de ayuda inmediata, digamos, de primeros auxilios en casos de violencia familiar, antes de pasar todo el proceso. El proceso eventualmente va a poder hacer y dar un castigo al agresor, pero eso no va a resolver la situación de miedo y de riesgo que vive la persona. Necesitamos más acciones en conjunto con otras áreas de gobierno, de nuevo, con otros niveles de gobierno, con el DIF, con las áreas de atención de mujeres, incluso con asociaciones vecinales, de tal forma que se puedan generar alarmas de acción inmediata, espacios seguros para las mujeres donde puedan perder ese riesgo, estar en un espacio seguro para ella y sus hijos y eventualmente, si así lo deciden, poder acudir a hacer la denuncia, no viceversa. De nuevo, tenemos que cambiar la forma en la que hacemos policía, tenemos que entender que tenemos que trabajar más del lado de las personas, más del lado de las víctimas y no necesariamente para buscar un culpable y un encarcelamiento. Y bueno, todo este estudio se basa en los informes que presenta. Estamos viendo parte de lo que es la encuesta nacional de seguridad que hace el INEGI, también las propias autoridades, las cifras que brindan, pero ¿ustedes consideran que sí son las cifras que reflejan la realidad o podría existir el conocido subregistro? Porque a las autoridades a veces no les conviene tener cifras reales de que no pueden hacer el trabajo completo en materia de seguridad. Nosotros hemos trabajado mucho paralelamente y tratando de identificar este tipo de detalles que mencionas, evaluando la forma en la que se registran los delitos, buscando pues la continuidad y las mejores prácticas en estadística. Podemos afirmar, más bien no tenemos evidencia para afirmar que exista una manipulación o un subregistro adrede. Sin embargo, sí existen problemas importantes para el registro que tienen más que ver con el proceso jurídico del mismo. Es decir, los ministerios públicos, cada uno tiene que registrar las carpetas de investigación que inicia y en cada uno de estos ministerios públicos existe un proceso para eventualmente mandarlos a la Fiscalía Central y esta a su vez al Secretariado Ejecutivo quien los publica. Hemos encontrado sí quizá algunos errores, debilidades del proceso con los cuales ya estamos trabajando directamente con la Fiscalía. Sin embargo, es difícil afirmar que haya un subregistro. Pero sí es importante también destacar, existe una cifra negra. Las cifras negras son todos que la gente no denuncia o que denuncia por la investigación. Aquí es donde encontramos la mayor debilidad de la información. En México, de acuerdo a la encuesta de INEGI, la ENVIPE, y de acuerdo también a la encuesta que nosotros realizamos a principio de este año sobre la Ciudad de México, existe una cifra negra del 93%, es decir, la autoridad solamente conoce 7 de cada 100 delitos que se cometen. Aproximadamente la gente va a denunciar en 1 de cada 10, pero por falta de evidencia, por falta de características o muchas veces también por negligencia de la propia autoridad, por disuasión, no se inicia la investigación propia de cada uno de estos delitos. Aquí es donde existe la mayor fuerza del subregistro. Lo que podemos afirmar es que estos datos que vemos representan alrededor del 7% de todos los delitos que realmente suceden. Muchas veces la gente que no va a denunciar, en el 65% de los casos, lo hace por una razón que es atribuible a la autoridad, por pérdida de tiempo, por amenazas, por solicitar dinero o actos de corrupción. En el otro 35% simplemente es por falta de cultura cívica, quizá también de los propios ciudadanos. Increíble, sobre todo si hablamos de la cantidad que son y los pocos que se llegan a denunciar. Director, muchísimas gracias por este tiempo que nos pudo brindar y ampliar este informe que presentan, disponible ahí también en todas sus plataformas para quien quiera pueda checarlo. Muchas gracias, que tengan excelente miércoles. Excelente miércoles, Francisco, a ti y a todo el auditorio y un saludo a todos. Muchas gracias.